¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Un gusto saludarlos de nueva cuenta con un tema muy interesante en materia de periodos de transferencia y otros temas de operación en México que nos gustaría compartir. Y tenemos grandes invitados. Nos acompaña primero las damas, Carla Olvera. Carla Olvera, hola, muy buenos días, Carlita. Hola, muy buenos días a todos. Tenemos el gusto que nos acompañe el socio de Andersen, Miguel Trejo. Miguel, muy buenos días. Buenos días, mucho gusto. Y especialista en de transferencia también de Andersen, Daniel Macías. Dani, ¿qué tal? Gusto en verte. Hola, igualmente Marco, buenos días, buen día a todos. Pues bueno, pues tratando de aportar valor a las empresas, sobre todo en temas muy relevantes y sobre todo en temas de implicaciones fiscales más allá de aduanas, comercio exterior y relacionado a la operación del día a día. Queremos platicar un poquito de qué estamos viendo, algunos cambios ahora que se elimina el APA, el impacto pues ahora en la forma de tributar que evidentemente hay una carga impositiva mayor, o sea, tenemos que pagar un poquito más y cuáles son algunas alternativas que evidentemente se pueden analizar y podemos disminuir ese impacto, ¿no? Pero antes queremos platicar un poquito algunos temas de aduaneros con relación a la operación de Maquila. Les doy la palabra a Carlos Olvera. Carlita, por favor. Dani, adelante. Sí, perfecto. Muchas gracias, Marco. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos nuevamente en esta sesión. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los precios de transferencia. Tenemos aquí a estos expertos que nos van a compartir su conocimiento. Y bueno, ¿a qué se refiere esto de los precios de transferencia? ¿No? Sabemos que también convocados aquí hay mucha gente de comercio exterior que a lo mejor dice, bueno, ¿a qué se refiere esto? ¿No? También tenemos mucha gente de finanzas, pero bueno, a quien a lo mejor no ha escuchado esto de los precios de transferencia se refiere a estas operaciones que se realizan con nuestras partes relacionadas, ¿no? ¿Y quiénes son estas partes relacionadas? Bueno, pues estas empresas controladoras, nuestros socios accionistas, nuestro consejo de administración o personas que tienen una influencia significativa con la empresa, ¿no? Entonces, pues bueno, también recordemos que al día de hoy, y como ya lo hemos comentado en varios de nuestros webinars, la autoridad está haciendo pues muchas revisiones, ¿no? Incluso en su plan maestro de fiscalización, pues ha observado que incluso está vigilando mucho este tema de la estructura accionaria. Tenemos algunos webinars también que pueden consultar sobre ese tema del plan maestro. Incluso en uno que tuvimos reciente hablamos de padrones de importadores, donde también mencionábamos que es una de las principales causas de observaciones, de requerimientos, este tema de que no hayamos presentado ciertos trámites en cuanto a nuestra estructura accionaria, que es algo que están vigilando mucho. Entonces, al final que sepamos que la autoridad está llegándose de mucha información, tiene muchos medios donde puede hacer cruces de información y saber incluso conocer nuestra estructura, incluso Economía tiene la base de datos del Registro Público de Comercio, donde también puede ver información de nuestras actas. Entonces, pues bueno, al final que nosotros tengamos identificado si es que estamos sujetos a esta obligación, ¿no? Y bueno, también el propósito principal en esta ocasión es hablar un poco de la maquila, pero también de los modelos de manufactura. Entonces también como en algún momento hablamos también de los activos fijos, en el caso de la maquila es importante que si nosotros tenemos maquinaria y equipo que es propiedad del extranjero, motivo de un contrato de maquila, pues estar vigilando estos porcentajes de maquinaria y equipo y la depreciación y demás, ¿no? Y que incluso estos ingresos provengan exclusivamente de la maquila. Bueno, nada más hay que observar ciertas reglas, este tema de no exceder el 10%, que puede venir de ciertos conceptos que tenemos que observar en esta regla, como pudieran ser la venta, la enajenación de desperdicios y algunos otros conceptos que tenemos que vigilar ahí. Pero en esta ocasión, pues sí, vamos a hablar un poco de esto, pero también de los modelos de manufactura y también de cómo se relaciona con los precios de transferencia, ¿no? Entonces, para ello, pues vamos a cederles la palabra a nuestros expertos de precios de transferencia. Adelante, Sí, por favor. perdón, aquí me hago un Muchas gracias, Carlos. comentario. Desafortunadamente hay muchos asesores fiscalistas que señalan que la maquiladora puede
vender en mercado nacional hasta un 10% de lo que produce o el maquilante, ¿no? Y basados en esta regla de 320.2 del 10%, es completamente falso. A lo que se refiere es que puede ser un ingreso hasta el 10%, pero por diferentes actividades como venta de desperdicio, arrendamiento, venta de maquinaria, no por lo que produces ni por comercializar mercancía como tal. Entonces, nada más tengan cuidado con ese tipo de cosas. Lo que busca el artículo 181 desde hace tiempo atrás es que realmente es una maquila pura y que no estés actuando ni con maquinaria que fue tuya, ¿no? Porque en su momento, por ahí del 2003, que existían beneficios fiscales para la maquiladora muy importantes, muchas empresas migraron de Pitex a Maquila y con ahorros millonarios. Entonces, hubo un movimiento muy grande de este tipo de migraciones en donde pues, todo lo vendías al extranjero, tequileras, vendían al extranjero todo, yo soy maquila, ¿no? De la noche a la mañana o creaban nuevas empresas, vendían todo al extranjero y transferían todos con virtuales, entonces la autoridad puso un hasta aquí, entonces de las causales o de las circunstancias hoy en día es, oye, pues que la maquinaria por lo menos sea 30% del extranjero para considerarte pura y que nunca haya sido tuya mexicano, ¿no? O de una parte relacionada mexicana para evitar esos brincos, esas migraciones, ¿no? Entonces, sí tener cuidado con esto porque dentro de todos los años que llevamos trabajando y atendiendo maquiladoras, y por lo menos yo los últimos 20 años que he estado fuera de la Ciudad de México, todo el mundo asume que están cumpliendo con este 181 de ISR, independientemente del tema aduanero, y realmente nunca estamos vigilando, sino estamos generando, causando un establecimiento permanente al extranjero, ¿no? Y muchas de las revisiones que llevamos a cabo dentro del despacho, tanto en PwC como en Andersen, que yo tuve la fortuna de trabajar, y ahora en Tintax, pues de repente vemos circunstancias, situaciones en donde podrá estar generando un establecimiento al extranjero y nadie lo está monitoreando. Y dato curioso, antes de este 181, lo que contempla estaba en el artículo 33 del decreto IMEX, en donde nadie volteaba a verlo, lo sacan del 33 del IMEX y lo mandan al 181 y siguen sin estarlo viendo. Entonces, bueno, vamos a platicar ahorita un poquito de cómo el APA se modifica y nos genera pues, una mayor carga impositiva, un mayor pago. ¿Y qué nos puede platicar Dani, Miguel? ¿Cómo podemos quizá analizar nuestra operación para tener un impacto económico menor? Miguel, Dani, nos platican un poquito qué podemos observar, por favor. Pero antes de eso, sí es cierto. Perdón. Fechas, importante, digo, ya es época de presupuesto, ya es época de empezar a organizar la contratación de estudios de pruebas de transferencia, y es época de empezar a ver temas de todo lo que viene siendo obligaciones generales para pruebas de transferencia. Nos platican un poquito, Mike, para ponernos en orden y que no nos agarren con los dedos en la puerta y poder empezar a organizarnos, por favor. Claro que sí. Muchas gracias, Marco. Daniel, de este lado, para compartirles este esquema bastante simplificado y sencillo de comprender acerca de las obligaciones fiscales. Todos los contribuyentes deberían de estar en una primera fase dentro de un ejercicio fiscal natural, viendo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre que estén dando cumplimiento con el principio de plena competencia. ¿Qué es este? Bueno, es que tus operaciones estén pactadas con terceros independientes o que estén dando cumplimiento al principio de plena competencia, que es como si los hubieras pactado a valores de mercado. Esto nace del artículo 176 en su fracción 12 y apoyado de los artículos 180, que es parte de la metodología que las guías de precios de transferencia nos ayudan para verificar este principio de plena competencia y dar cumplimiento a lo que nos pide la ley del impuesto sobre la renta. En este ejercicio de enero a diciembre, lo recomendable es hacer revisiones mensuales, bimestrales o máximo trimestrales para pues garantizar que al final del ejercicio estemos dándole cumplimiento. Y de entonces llegamos a la siguiente fase, que es la fase de documentación, donde la ley del impuesto sobre la renta nos pide que lo estamos documentando a través de un estudio de precios de transferencia, esto atendiendo a las fracciones 76.9 y el artículo 179. Si en esta segunda fase nos encontramos con que no dimos cumplimiento, quizás por
un descuido o no una asesoría continua o por alguna situación que se presentó en el ejercicio regular, tenemos dentro del periodo del 1 de enero hasta el 15 de mayo del ejercicio fiscal posterior al que estaríamos documentando este cumplimiento, llevando a cabo ajustes que deben atender a reglas que la misma autoridad nos pide para documentar que se esté dando cumplimiento a este principio de plena competencia, en este caso la regla 3.9.11 para el tema de deducciones, todo aquello que haya incrementado la base de deducciones. ¿Qué sucede si al momento de llegar a la tercera etapa, que es la de declarar, no se ha dado quizás este cumplimiento y se tiene que realizar un ajuste? Bueno, hay que adicionalmente acudir con la autoridad y avisar que se tiene que dar este ajuste. En el mejor de los casos, la idea es que si se dio primero correctamente la fase de cumplimiento, la documentación de ese cumplimiento es sencillo y en el periodo comprendido del 15 de mayo al 31 de diciembre, tenemos que estar declarando a través de los medios que la autoridad nos pide, el anexo 9 de la DIM, donde tenemos que documentar tanto de operaciones nacionales como extranjeras, la declaración de los resultados y pues que estos estén dando cumplimiento al principio de plena competencia para hacerlo a más tardar el 15 de mayo. Y después tenemos el periodo que termina hasta el 31 de diciembre para publicar para aquellos contribuyentes que tienen la obligación el reporte maestro o el reporte país por país. Y este periodo se extiende un poquito más, va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre para poder recolectar esta información que es sensible, que los contribuyentes tienen que tener y que estar reportando. Normalmente es información que nos habla acerca de ventas, de temas de financiamiento, de temas de cuánto se pagó en los distintos países, el volumen de operaciones, cuántos empleados tienen y recuperar esa información a nivel global a través del corporativo a veces es tardado. Entonces, por eso tenemos ese plazo un poquito más amplio que el 15 de mayo, pero bueno, es de manera general el esquema del sano cumplimiento para este tipo de obligaciones. Hablando de quiénes son los obligados y quiénes son los sujetos, bueno, como ya hemos compartido con ustedes este cuadro, en donde en la columna de mi izquierda podemos ver pues, la obligación. En primer lugar, tenemos el estudio de precios de transferencia, que es la documentación de la operación, y el anexo 9 de la DIM. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Bueno, principalmente las personas morales con ingresos superiores a 13 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior. Eso va a tener la obligación para documentar las operaciones que haya realizado, ya sea de maquila, ya sea en intereses, ya sea todas las transacciones que se llevaron a cabo con partes relacionadas, a más tardar cuando el 15 de mayo. Importante, la fecha de vencimiento es el 15 de mayo y por lo tanto de enero hasta esa fecha es que el asesor contribuyente tendría que tomar tiempo para hacer el análisis, porque parte de la información de ese análisis y de las conclusiones del estudio tienen que ser reflejadas en el anexo 9 de la DIM, con rangos, con comparables, con montos, con selección de método. Como otro tipo de obligación, tenemos las declaraciones locales, informativa, maestra y país por país. En este caso, los contribuyentes que forman parte de un grupo multinacional con ingresos superiores a 974 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior van a tener la obligación de estar compartiendo a través del aplicativo que provee el SAT estas declaraciones. Hay que documentar tanto la declaración informativa local, la declaración maestra, que es información prácticamente un poquito más extensa de lo que un estudio de precios de transferencia abarca y tiene que solicitarla con corporativo, prepararla, adaptarla a los requerimientos nacionales y presentarla. Quizás si no viene en idioma inglés, habrá que hacer una traducción a español o inglés para poder presentarlo en estos aplicativos, en estos medios, y las fechas de vencimiento son para el local el 15 de mayo y para el resto de las declaraciones hasta el 31 de diciembre. ¿Cuáles son las sanciones hablando de incumplimientos? Bueno, el no presentar esta declaración del anexo 9
va de una multa, esto ya son cifras actualizadas, va desde prácticamente los 100,000 pesos hasta los 200,000 pesos por no presentar esta declaración. Presentarla con errores, con omisiones, esto puede representar, hablando de las declaraciones locales, maestras y país por país, va de los 200,000 hasta los 284,000. Y una de las que consideramos mucho más relevantes incluso es este tercer punto, es el no identificar operaciones con partes relacionadas en contabilidad y no tenerlas registradas, no tener, porque pues, es una cadena, si no las identifico, pues entonces la estoy presentando con errores, y si la estoy presentando con errores y el asesor está detectando esto, quizás esto pueda llevar a una revisión, ir pasos atrás y no presentar a tiempo esta declaración, y bueno, no identificarla va desde los 2,200 pesos hasta los 6,700 pesos. Por cada operación, por cada transacción, por cada factura. Aquí adicionaría, Daniel, más importante aún, dos sanciones no procedentes de una multa, sino como consecuencia de al no dar cumplimiento a las obligaciones que nos establece el artículo 76, nos daríamos acreedores a la no deducción, o sea, es un requisito de deducción de los pagos al extranjero, uno, y dos, también nos podemos hacer acreedores a la sanción de la suspensión del padrón de importadores, ¿no? Eso, pues en su conjunto, pues pueden afectar de forma muy grave la operación especial de una empresa de una maquiladora, ¿no? Por supuesto. Dani, no sé si quieres concluir algún tema sobre el debido cumplimiento que deben tener los contribuyentes para pasar al siguiente tema. ¿Me ves a mí? No te escucho bien, fíjate, Miguel, te escuchas muy mal. Muy mal, ¿sabes? Déjame, regreso el audio. Voy a apagar mi cámara y voy a regresar el audio de la computadora. Sí. Ahora sí, Dani, ¿qué dijo? Ay. Sí, digo, es retomar y considerar el debido cumplimiento de esto puede, pues, ayudarlos a quitar ese peso, ese riesgo, como lo comentaba Miguel, de incluso llegar a perder el padrón de importadores por no estar considerando el debido cumplimiento de estas obligaciones, sobre todo para las deducciones que pudiera tener un contribuyente. Gracias, Daniel. ¿Me escuchan bien ahora? Ya Perfecto. Nada más que ahora ya no se ve ni cara ni Dani. Sí, es que, ¿sabes? Intenté apagar la cámara y apagar las de ellos, pero de que yo solo la recibiera para tratar de mejorar la señal. Traigo un tema con internet aquí, una disculpa. Bueno, en el siguiente tema, lo que queremos abordar es una tendencia que está en la actualidad, independientemente de los diferentes factores políticos que puedan ser a favor o en contra, tanto en México como en los Estados Unidos. Ay, ¿por qué nos brincamos? Hay una tendencia muy clara en la reorganización de las cadenas de suministro de las multinacionales, ¿no? Estamos viendo una regionalización, digamos, de aquel periodo que pasamos desde finales de los 80s hasta, pues yo creo que poquito antes de la pandemia, con la entrada de un, llamémoslo así, neonacionalismo económico, o proteccionismo económico, en muchos, principalmente naciendo en Estados Unidos esta tendencia, y pues con la disrupción de las cadenas de suministro durante la pandemia, pues se percataron que había que tener mayor seguridad sobre el suministro de ciertos productos, ¿no? Entonces, conjugado el asunto económico, político y el asunto de seguridad respecto a garantizar las cadenas de suministro, viene esta tendencia que le llaman de regionalización, etcétera, ¿no? Entonces, lo que queríamos tratar el día de hoy es precisamente México se va a ver beneficiado sí o sí de esta regionalización, puede ser en mayor o menor medida, de las cadenas de suministro, pero
al final lo que tenemos que ver en este punto de inflexión es hay que reflexionar sobre lo que hemos venido haciendo en materia de la organización de nuestras, de nuestras entidades en México o en las jurisdicciones que estamos operando, porque muchas veces, no sé si han escuchado aquella anécdota de la receta de la pierna, perdón, del pavo de la abuela, ¿no? Donde la receta era, pues le cortan las piernas y se cocen por separado, ¿no? Y entonces, pues la hija le pregunta a la mamá, oye, ¿por qué le cortan las piernas al pavo? Y le dice, no sé, así lo hacía tu abuelita. Va la hija y le preguntaron a la abuela, y la abuela le dice, no, pues tu bisabuelita, a ver, vela a preguntar. Y llega con la bisabuelita y le dice, oye, ¿por qué le cortan las piernas al pavo para cocinarlo? Y le responde que no han comprado otro refractario, porque le cortaba las piernas porque no cabía en el refractario, ¿no? Entonces, es un momento importante en este cambio de paradigma del diseño de las cadenas de suministro, volteamos a ver, oye, ¿qué tan válido sería seguir manejando el modelo de manufactura con el que nacimos, ¿no? El gran modelo de manufactura donde, pues, siendo muy sinceros, México es un país con una carga tributaria bastante robusta en términos de impuesto corporativo. Prácticamente estamos en el penúltimo, o en el mayor o en el segundo mayor impuesto corporativo directo. O sea, la mayoría están por debajo del 30%, en los Estados Unidos ya está el 21%, Donald Trump está hablando de bajarlo casi al 15%. Y bueno, adicional a esto tenemos otras cargas tributarias no fiscales, perdón, pueden ser no fiscales, como puede ser el tema del reparto de utilidades, y acabamos con una tasa efectiva de carga sobre la renta fiscal y no fiscal de alrededor de poco más del 40%. Entonces, eso nos vuelve como jurisdicción para una multinacional bastante costoso dejar la renta en México. Ahora, tampoco es porque yo decido saco la utilidad de México, no. La utilidad en México, como bien decía Carla en un principio, cuando son operaciones entre empresas de un mismo grupo, lo que analizamos sí son las transacciones que se dan entre ellas, pero lo más importante es que las utilidades del grupo se alojen en cada jurisdicción y en cada entidad conforme a las funciones, los activos y los riesgos asumidos de cada una de estas entidades. Y esa es la parte importante, dejar una base gravable justa en función de las funciones, especialmente los riesgos y los activos. Ahora lo podemos ver muy claramente, hay digamos, aquí les presento tres modelos de manufactura. Digamos, no es que sean esos modelos de manufactura específicamente, porque al final es un espectro de modelos de manufactura dependiendo de los niveles de funciones, activos y riesgos que cada entidad está asumiendo, pero los podemos caracterizar en estos tres, ¿no? Es la manufactura de actividades completas, es decir, una manufactura plena, donde asume todos los riesgos, compra el inventario, es dueño de la maquinaria, tiene vendedores, tiene área de control de calidad, investigación y desarrollo inclusive, ¿no? Ahora, luego, el siguiente nivel para abajo es, oye, yo ya no voy a tener vendedores. ¿Por qué? Porque nada más me van a hacer órdenes de compra, mi parte relacionada, prácticamente le vendo todo, pero yo compro el inventario, pero toda la maquinaria es mía, pero todos los riesgos relacionados con cualquier cosa distinta al riesgo de mercado, los va a seguir asumiendo. Es decir, un riesgo catastrófico, esa manufactura bajo contrato lo va a tener que asumir. Un tema laboral también lo va a tener que asumir. Y en el caso, por ejemplo, ya empezamos a irnos más hacia la derecha, ¿no? Vemos en el recuadro donde estamos en los servicios de manufactura, donde ¿por qué se convierte de manufactura a servicios de manufactura? Simplemente porque ya no transformamos algo nuestro, transformamos algo de la propiedad del extranjero, ¿no? Entonces, en este sentido, entre más funciones, riesgos y activos le vayamos quitando a las entidades, menor, segundo, quiero mover esto para acá, menor va a ser la base gravable que se queda en México. Y de manera justa, no estamos eludiendo, evadiendo, simplemente estamos
determinando una base gravable conforme al principio de plena competencia. Ahora, ahorita vamos a ahondar un poquito más en el tema de los servicios de manufactura. Aquí en México, cuando hablamos de servicios de manufactura, parece que todo el mundo ubica que nada más es la maquiladora, pero hay otros modelos que pueden salir del régimen de maquila, que no necesariamente, que sean un servicio de manufactura, pero no necesariamente entran en el régimen de maquila. Adelante la siguiente diapositiva. Como les comentaba, al final es un umbral, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver muy claro que en el caso de una manufacturera, de una manufacturera plena, va todo el proceso, todos los riesgos relacionados con los productos terminados, el tema de la propiedad intelectual es bien importante, todo lo relacionado con los riesgos precisamente del desarrollo del negocio, de la venta, los va a asumir la manufactura plena. Una manufactura bajo contrato, pues ya pierde los riesgos de tener producto terminado obsolescente. Es decir, sí puedes tener problemas con tus productos en proceso, tus materias primas, pero todo producto terminado ya venía con una orden de compra y ya está colocado el producto. Entonces no hay ningún riesgo en ese sentido. Ahora tampoco están poniendo activos como la propiedad intelectual, no están poniendo activos como la relación con clientes, ¿no? Y ya cuando pasamos a una manufacturera, una de servicios de manufactura, en este caso, bueno, maquila, pero digamos servicios de manufactura en general, pues ya no tienes ningún riesgo sobre las materias primas, los productos en proceso ni el producto terminado, porque al final es propiedad del extranjero y forma parte de la base, de la base con la cual vas a determinar el costo de ese servicio de manufactura. En el caso de la maquila y en el caso de otros tipos de servicios de manufactura, podría ser que ya no lo consideraras para el cálculo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. En el caso, por ejemplo, de la maquila, inclusive ya la maquinaria puede no ser de la parte relacionada. Digamos, la maquila viene a ser un paso adelante de los servicios de manufactura, porque al final no tiene la propiedad de la maquinaria. Pero aquí viene algo importante. Al tener la propiedad de la maquinaria, en automático nos genera un establecimiento permanente y por eso el régimen de maquila se vuelve un régimen de excepción. Es un régimen de excepción a un establecimiento permanente. Y aquí viene la parte importante. Mucho tiempo hemos estado manejando la maquila como la gran panacea, que habían beneficios fiscales bastante interesantes. Antes, cuando tú podías determinar tu base gravable vía un estudio de precio de transferencia, posteriormente había bastantes abusos en el cálculo de esa base gravable vía únicamente hacer un rango intercuartil. Posteriormente lo limitaron al APA, realmente era bastante redituable o fiscalmente eficiente tramitar tu APA. Y ahora pues nos dejan únicamente la opción del Safe Harbor, ¿no? Que de entrada, ahorita lo vamos a ver más adelante, no tiene los beneficios fiscales que solía tener, le quita prácticamente muchos de los beneficios fiscales que solía tener una maquiladora, ¿no? Adelante, Dani. Sí, pues ya va a ser altísimo, ¿no? Ya las bases son completamente diferentes. Sí, te puedes ir hasta 3 veces lo que estabas pagando anteriormente con una maquiladora vía APA o vía estudio hace ya más de 10 años. Te puedes estar yendo casi 3 veces a lo que venías pagando, ¿no? Y en términos generales, así es como funciona la maquiladora. Pues, llega el flujo físico de la mercancía, se entrega a los clientes o al centro de distribución, pero el principal siempre sigue siendo el propietario legal. Si quieres, Dani, nos brincamos la siguiente también. Ya lo platicamos en ese sentido. Quería aterrizar en este tema. Como veíamos, hasta el extremo de la derecha, donde ya hay menos, en los modelos de manufactura, donde ya hay menos funciones, activos y riesgos, quedamos con los servicios de manufactura. Recordamos, como les comentaba, la maquila es un régimen de excepción al establecimiento permanente, ya que nos obliga, o sea, si nosotros no nos mantenemos cumpliendo con todo el régimen de la maquila, el puro hecho de tener procesando inventarios propiedad del extranjero con su maquinaria,
nos genera el problema del establecimiento permanente, pero gracias al régimen de maquila evitamos este establecimiento permanente. Aquí esta es la parte importante. El puro hecho de tener inventarios en territorio nacional, conforme al artículo 3º de la ley del impuesto a la renta, no detona el establecimiento permanente. Algunos colegas dicen, no, es que el puro hecho de tener de no retornar la mercancía, porque en el 181 te dice que se tiene que retornar la mercancía. El artículo 3º no te dice que se tiene que retornar la mercancía al extranjero. Podría quedarse aquí en una operación virtual, etcétera. Igualmente, todos los tratados para evitar la doble imposición te manejan que el mantener inventarios, propiedad, mercancías, propiedad de un extranjero en territorio nacional con la única finalidad de ser transformados, no te detonan el establecimiento permanente. Aquí hay que cuidar algo bien importante. En muchas ocasiones hay inventarios que no necesariamente son propiedad del extranjero con el que estamos, al cual estamos, digamos, en el caso de la maquila, que le estamos maquilando. Hay casos donde, digamos, hay un principal en los Estados Unidos que le vende el servicio de manufactura a un tercero y esa compañía es la que es realmente propietaria del inventario, ¿sí? O inclusive a lo mejor de los herramientales con el que está procesando el inventario. Aquí hay un problema porque lo que no es el 181 es que sean inventarios propiedad del principal, no del cliente del principal al que le estás transformando la mercancía. Hay un tema bien delicado ahí. Entonces, son un montón de obligaciones adicionales, además de que nos limita, uno, al tema del APA ya no se puede. Algunos dicen, oye, no tengo la posibilidad de hacer un APA. Oye, pero podría tratar de buscar tramitar un acuerdo bilateral. Tampoco. ¿Por qué? Porque al ser un régimen de excepción, ya no estamos dentro del tratado para evitar la doble imposición. Porque el acuerdo bilateral nace de la aplicación de un MAP, de un acuerdo amistoso entre las dos autoridades fiscales. El tema es que tú no puedes detonar un MAP si no estás operando dentro del tratado para evitar la doble imposición, porque de entrada, bajo el tratado, tienes establecimiento permanente, pero el régimen de maquila te evita detonar el establecimiento permanente, la carga el principal al extranjero. Y entonces, pues nos deja con una situación bastante complicada, donde de entrada, pues ahora estamos obligados a que el principal sea países únicamente con los que se tengan convenio para evitar la doble imposición y que no sean regímenes de nula o baja tributación. Propiedad de la maquinaria, tiene que haber una parte importante de la maquinaria, tiene que ser propiedad del extranjero. Algo curioso porque justamente esa exigencia detona que forzosamente estés generando un establecimiento permanente, ¿no? En términos del IVA de la maquinaria, pues estaría exento bajo el IMEX. Corrígeme si me equivoco, ¿es el término adecuado? ¿Exento? En el tema del IVA en inventarios, también está exento bajo el IMEX, ¿no? En el caso de un riesgo de establecimiento permanente, en el caso de la maquila, pues lo estamos evitando. En el tema de servicio de manufactura, pues al no tener la maquinaria propiedad del extranjero, pues no hay ningún riesgo realmente de establecimiento permanente. Habría que revisar, aquí sí algo bien importante le comentaba ayer a Marco, habría que revisar con qué jurisdicción estamos hablando, porque tampoco podemos generalizar. Esto puede no funcionar en todas las jurisdicciones, y aparte cada caso, en la situación en la que se encuentran, habríamos que revisar si procedería el transformar de una maquiladora a unos servicios de manufactura saliéndose el régimen de maquila. De entrada, la base gravable es del 6.5% sobre costos o 6.9% sobre activos operativos. Ahora, y es bien importante esto, los intereses de facto no son deducibles, porque yo aunque tenga intereses y esté pagando intereses, esta podría ser, digamos, esos porcentajes son de utilidad operativa, son un proxy a la utilidad operativa, pero si yo tengo después gastos e intereses, no los voy a poder deducir.
de esa base gravable. Distinto a si yo estoy operando bajo servicios de manufactura, cómo se va a determinar ese servicio de manufactura. Ese servicio de manufactura puedo determinarlo a mejor definición, si es el mejor método, irnos por activos operativos o irnos a costo adicionado neto, ya definiendo ese margen, que es un margen de mercado. Ahora, es bien importante que estos márgenes de Safe Harbor eran muy proxies al valor, a márgenes de mercado a principios del año 2000, alrededor del año 2000, antes de la irrupción de la competencia china. China lo que hizo es toda la industria manufacturera, y especialmente la de contract manufacturer y los de servicios de manufactura, les hizo mermar sus márgenes porque la competencia se volvió mucho más fuerte. Entonces, estos márgenes que vemos aquí son márgenes de principios de siglo, o sea, son márgenes que ya no son valores de mercado porque ya la competencia en manufactura es muy, muy fuerte. Los márgenes actuales pueden estar rondando entre 4,5 y 5. Entonces, de entrada, podríamos estar hablando de márgenes que pueden ser hasta un 30% menores, porque este cálculo lo haríamos vía un estudio de precio de transferencia. Y dos, aún después de eso tendríamos la posibilidad de deducir intereses. Y entonces, por un ejemplo, ¿no? Algún contribuyente que dijera, oye, yo estoy en el régimen de maquila, ya no quiero ser régimen de maquila, oye, compro la maquinaria del extranjero, tal vez me va a detonar el IVA de esa maquinaria en ese momento, me va a detonar el IVA de la maquinaria en ese momento, pero para la compra de la maquinaria se puede pedir un préstamo a la parte relacionada, e inclusive pues esos son intereses que le puedes, que te permiten tener son préstamos que te permiten tener una estructura de financiamiento fiscalmente eficiente, ¿no? Y por último, pues al final ambas compañías van a estar operando con la importación temporal de las mercancías del extranjero utilizando pues el programa IMEX, ¿no? Que independientemente de que no estés en maquila, sí puedes ser un proveedor de servicios de manufactura, transformar el inventario del extranjero. Y al final, pues mira, vamos a proceder a hacer un cálculo de qué tanto podríamos estar eficientando la carga tributaria, ¿no? Dani, adelante. Bueno, aquí es un ejemplo muy sencillo, donde estamos haciendo un cálculo rápido de Safe Harbor en un ejemplo de una compañía, donde estamos determinando una base gravable en este caso sobre los activos, sobre el retorno sobre activos de 65 millones y en el caso de sobre costos y gastos de 29 millones. Entonces, de entrada, nos obliga la ley de renta a que nos tenemos que ir al más alto. Entonces, nos tenemos que ir a los 65 millones que nos está determinando el ROA como Safe Harbor. Entonces, adelante, Dani. Ahora, tomando en cuenta este cálculo, de entrada, yo comparando en la columna 3, en la columna 2 tengo el régimen de maquila. De entrada, yo ya tengo que partir de una base gravable de 65 millones, como podemos ver en la fila 4, que me equivale a un margen operativo del 14%. Después, a esto todavía que habría hacerle todo el costo del, digamos, del profit, del reparto de utilidades, y además que no pueden estar haciendo deducibles los gastos de intereses, ¿no? Cuando me volteo, me voy al otro caso, cuando estoy haciendo el análisis de un servicio de manufactura, donde partimos de entrada de una base gravable de 28 millones ya reducida, gracias a al poder hacer reducibles los intereses de entrada, y prácticamente estaríamos hablando de un 6.4% de margen operativo y le estaríamos reduciendo en más de la renta que se está cortando. Esto haciéndolo impuesto, obviamente reduciendo los riesgos de que está que muchos
que tiene muchos requisitos, ¿no? Ahora, también el servicio de manufactura hay que ser muy cuidadosos, porque si en algún caso le determinan un establecimiento permanente al principal, el riesgo que podemos tener no es tanto con el impuesto a la renta, sino con el IVA, ¿no? Con el IVA de aquella supuesta enajenación que se dio vía LP en México. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho, eso hay que cuidar mucho el tema de mantener toda digamos, la operación, cuidando que todos los elementos que me puedan detonar un establecimiento no se estén dando, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, prácticamente estaríamos reduciendo la carga fiscal y no fiscal en México prácticamente en un 60%, ¿no? Adelante, Dani. Y como le repito, esto ni es un tema general, no es un tema ni específico, porque, digamos, es un ejemplo donde habría que analizar si sí funciona o no funciona en cada caso específico, ¿no? Y por último, lo único que para que se lleven es, en términos generales, ¿vale la pena analizar la situación actual de su operación con la finalidad de reflexionar si seguir en un régimen de maquila, independiente, o sea, seguir manejando el servicio de manufactura, pero sí valdría un momento de reflexión, valdría la pena hacer un análisis de viabilidad de qué tan complicado, qué tan beneficioso, principalmente qué tan beneficioso podría ser la transformación de una maquiladora convencional a un servicio de manufactura. Sepamos que siempre cuando la vez hace 5 años, cuando se estaba renegociando el tratado con los Estados Unidos, poquito más de 5 años, 10 años, estaba renegociando el tratado de libre comercio, ahora TEMEC. Mucho de lo que se señalaba por parte de las contrapartes americanas era lo que le llaman los sweatshops, que las fábricas, las tiendas de sudor que le llamaban, que eran las fábricas donde tenían mucha mano de obra barata y competían de manera injusta y precisamente tanto si ganan los republicanos como si ganan los demócratas están respaldados por muchas unions, los sindicatos americanos, que también exigen que haya mejoras en términos laborales, también en los republicanos por temas de otro tipo, pues buscan que se dejen ese tipo que nos, digamos que proteger a la manufactura, a las compañías americanas, de las que le llaman ellos a lo mejor competencia injusta. Ahora, el régimen de maquila para ellos siempre les ha sonado como una competencia injusta para su mercado laboral americano, ¿no? Entonces, y lo que hemos visto los últimos 20 años es que cada vez le están quitando más beneficios a la máquina. El programa IMEX sin duda sigue siendo muy valioso, sin duda a pocas cosas le han quitado de beneficio, pero sí, en específico el régimen de maquila pues ha perdido muchos de los beneficios o ventajas fiscales que solía tener, ¿no? Entonces, creo que más que decir, oye, vamos a esto, es decir, es un momento de reflexión, es decir, oye, sí vale la pena seguir en maquila. Yo creo que el IMEX sí es importante que se siga manteniendo en cualquier caso, pero saber si a lo mejor podría ser un tema de servicios de manufactura más interesante, ¿no? Sí, no, definitivamente. Digo, son varias cuestiones que tenemos que ir viendo y analizar de forma conjunta, ¿no? Digo, hemos tenido casos donde desafortunadamente se han suspendido IMEX y son maquiladoras y de repente dices, oye, me está pegando el tema del flujo del IVA, pero al mismo tiempo me está generando un establecimiento permanente porque no puedo importar en temporal. Entonces ahora tenemos un tema bueno, realmente este pago mayor de ISR, pues me conviene tener la maquila en México o me conviene que sea otro país de Centroamérica o cómo podemos disminuir este impacto para que hasta la misma empresa no salga del país, ¿no? Y como bien lo comentas, hay que ir revisando caso por caso,
porque pues, tampoco es como que enchilame esta, ¿no? O sea, no es como que comprar la maquinaria y qué dinero, ¿no? Y sobre todo puede haber un tema de retención de IVA, que también habría que considerar, ¿no? Porque muchas veces desafortunadamente pensamos que si le compramos a un extranjero, pues no lleva un IVA o porque la mercancía no hay un envío, o porque la mercancía ya está aquí. Y esto pues, realmente ha causado diferentes riesgos y sanciones para las empresas. Entonces hay que revisar el tema desde el cómo hacerlo para que sea algo exitoso, ¿no? Cuando las empresas estaban migrando de Pitex a Maquila, como realmente había un ahorro de esa muy grande, muchos asesores empezaron a proponer esto a diestra y siniestra, y después llegaron las consecuencias en temas como esta parte de IVA que les comento, ¿no? Pero bueno, Miguel, Dani, muchas gracias. Por aquí Carlita también nos quiere hacer un comentario final con relación a algunos ajustes de precios de transferencia, Carlita. Sí, bueno, pues nada más comentarles también que justamente el hecho de planear este webinar en estas fechas es pues porque se acerca el cierre de nuestro ejercicio fiscal, que como ya nos compartió Daniel y Miguel, pues estamos a muy buen tiempo de definir si estamos sujetos a estas obligaciones de presentar estudios de precios de transferencia, y que ustedes vayan analizando sus presupuestos. Claro que si los podemos ayudar con alguno de estos servicios, pues será un gusto que nuestro equipo experto analice también estos modelos de servicios de manufactura o nos apoyemos con sus estudios de precios de transferencia. Y de igual manera, pues que recuerden que en la parte pues aduanera y de comercio exterior, pues bueno, si ustedes están en un esquema donde tendrían que reportar un servicio, pues que estén capturando o reportando correctamente sus valores comerciales y valores agregados en el pedimento, incluso que recuerden que en el pedimento pues se declara si hay vinculación, ¿no? O sea, desde ahí también estamos señalando si es que tenemos relación con una parte, si estamos haciendo operaciones con una parte relacionada. Y bueno, también si ustedes ya realizaron un estudio de precios de transferencia y hay un pago de contribuciones pendiente que realizar, pues también que recuerden que hay un beneficio para realizar un pedimento global complementario que afecte a las operaciones de todo un año, ¿no? Entonces también si hay alguna duda o quisieran que los apoyáramos con ese análisis, también pues será un gusto que nos contacten. Sí, eso que comenta Carla es bien importante. Hemos visto muchos contribuyentes que hacen el ajuste de precio de transferencia, eh, generalmente o a la baja o a la alza, y muchas veces, generalmente viene donde hemos visto es el grupo le dice a la compañía mexicana, tienes que ajustarte porque te saliste de la política de precios de transferencia, estás por encima de rango y tienes que reducir ese margen de utilidad, irte a la mediana. Bueno, aquí nos obliga a la mediana, ¿no? Entonces hay que negociar con ellos de que tiene que ser hasta la mediana. Y el problema está en que muchas dicen, bueno, pues ya hacemos el ajuste de precios de transferencia, modificamos la base gravable, en términos de la conciliación fiscal contable, y hacemos nuestros CFDI, y la parte aduanal no la ven. En términos estrictos, se pagó más, o sea, en términos estrictos tuvo un ingreso mayor el residente en el extranjero, y en términos fiscales, corrígeme si me equivoco, Marco Antonio, pero yo creo que hay un contrabando. ¿Por qué? Porque se pagó más de lo que efectivamente se registró en aduanas. Pero digamos, hay un tema, para mí es un tema fuerte, porque en términos estrictos hay un pago más grande que se hizo por la mercancía que lo que realmente se registró en aduanas, y eso se tiene que corregir, y muchas veces no lo corrigen. A lo mejor el término no es el correcto, Marco, como que me peló, pero creo que para mí sí es un tema. Hay una sobrevaluación. O más bien su valuación, ¿no? Porque lo que está en aduanas es menor que lo que terminaste pagando. Bueno, sí. No, si hagas tu evaluación, evidentemente tu base grabable es menor para efectos de IVA, de IGI, lo que quieras, ¿no? O sea, hay un impuesto emitido en aduanas, que si yo fuera la autoridad y como anda la autoridad siempre te ponen lo penal por delante,
Dicen, no, a ver, aquí había un tema. Sí, digo, a lo mejor habría que analizar cada caso por separado, ¿no? Digo, hay algunas empresas que a lo mejor por incluso la mercancía que manejan, o sea, tal vez alimentos, semillas, he tenido casos así, que son precios que fluctúan mucho en el año, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues es difícil definir un precio cada que se hace una operación, porque justamente cambia día a día. Entonces, justamente pensando en ese tipo de mercancías, de empresas, de comportamientos en el mercado, pues tiene este beneficio, ¿no? Entonces, a lo mejor se define un precio estándar en el año y al final, pues la autoridad sí nos dice, ok, te doy chance, nada más sí, al final del año, pues ya revísalo y págame lo que me debes, ¿no? Entonces, digo, habría que analizar, ¿no? O sea, como cada caso y nada más. Pues sí, justamente si usted es derivado de que por el mercado, la mercancía que manejan, se requiere hacer un ajuste y está al alza y hay que realizar un pago de contribuciones, pues que se realice este análisis y que se haga este pedimento global para afectar todas las operaciones del año, ¿no? O bien, como comentan, si realmente es una operación muy específica, pues sí analizar si no estamos cayendo en un supuesto, pues sí, que pueda ser una observación por parte de la autoridad, ¿no? Pero pues bueno, cualquier cosa, con todo gusto, pues tanto de la parte de Tintax en comercio exterior como nuestros expertos en precios de transferencia, pues podemos apoyarlos. Chas. Pues bueno, pues no nos queda más otra que agradecer a nuestros invitados, Dani, Miguel, Carlita, muy buenos días a todos. Justo. Pues desearles un excelente jueves, un excelente, pues ya 17 o no sé qué vamos, ya de octubre, ya se está yendo el año. Pues cuídense mucho, como siempre, un gusto saludarlos, que estén muy bien. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.